Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su canal favorito, Halson, en un nuevo video para el canal. Hola, Team Halson, espero que hayan pasado unas felices fiestas. Y como han podido ver en el título del video, vamos a hablar sobre un video que ya hice hace mucho tiempo, específicamente hace 8 meses, el cual es descargar UiPath Studio y conectar al orquestador, más publicar robot al orquestador. El título es un poquito largo, pero la verdad abarcaba el tema de descargar, como lo dice el título, el tema de conectar el orquestador con tu máquina local, en este caso con tu UiRobot, y luego publicábamos un robot y veíamos todos estos pasos de configuraciones al momento de comenzar a introducirnos a este mundo de UiPath y específicamente el desarrollo. Y como en algunas ocasiones les había mencionado, UiPath siempre para actualizando sus versiones, en este caso la versión del orquestador, las versiones de estudio y estos despliegues que hace UiPath lo hacen, y aquí va un dato para ustedes, lo hace en 2 periodos del año. Por ejemplo, 2020, ustedes se percatarán que lanzaron 2 versiones que vendría a ser la 20.4 y la 20.10. Si ustedes analizan las anteriores versiones, también van a encontrar 2009.4, 2009.10. Entonces, estas 2 versiones que son ya estables, siempre se lanzan en estos meses, en el mes de abril y en el mes de octubre. Bien, dicho esto, vamos ya de lleno al video y vamos a comenzar aquí en esta página. Les voy a mostrar el link aquí, que vendría a ser www.uipath.com/es, en este caso es español, /desarrollo, /edición-community. Ustedes pueden utilizar este link, como también pueden hacer lo siguiente. Abren su navegador y aquí buscan descargar UiPath Studio Community. Le dan Enter y aquí está descargar la edición Community de UiPath. Le dan clic y ese link les va a dirigir a esta página, amigos y amigas. Y lo que tenemos que hacer aquí es dar clic en descargue la edición Community. Vamos a darle clic. UiPath nos va a dirigir a esta pantalla para poder nosotros agregar nuestra cuenta. La cuenta que nosotros vamos a utilizar para poder descargar y configurar todo nuestro ambiente de UiPath. Y para eso voy a ingresar mi cuenta. Así que esta parte obviamente es muy sencilla, solamente ingresen su cuenta. Luego de haber ingresado su cuenta correctamente, les va a aparecer este mensaje. Solamente le dan sí. Si en el caso no les apareciese el mensaje, ya que en este caso mi cuenta es de Outlook, pues simplemente les va a dirigir a la siguiente pantalla. Aquí lo que ustedes tienen que poner es el nombre de la organización. Estos ya son datos que ustedes pueden editarlos como ustedes gusten. En mi caso yo voy a poner, también voy a agregar la nacionalidad, que en este caso viene a ser Perú. Y voy a darle check a estos dos. En este caso yo voy a permitir que UiPath me envíe servicios, productos, etcétera, etcétera, informaciones de ellos, de lo que respecta a temas de UiPath, ¿no? Así que le vamos a dar finalmente, ya con todo esto, clic. Habiéndole dado clic al botón, ahora sí lo que está haciendo UiPath es comenzar a configurar automáticamente un espacio de trabajo, creando el orquestador. En este caso, por ejemplo, este default tenant que se crea al momento de nosotros crear la cuenta en UiPath para poder descargar el estudio. Si se dan cuenta, cuando ingresamos a esta página o cuando UiPath te lleva a este portal cloud.uipath.com, lo primero que te muestra es descargar el UiPath Studio. Vamos a comenzar a descargar y luego vamos a sumergirnos a lo que viene a ser el orquestador. Estos puntos se les va a hacer a ustedes similares si es que han visto ya el video anterior de la descarga de UiPath y la configuración con el orquestador, mi video que les mencioné al inicio. Igual les voy a estar dejando el video aquí. Al final de este video va a estar allí el video de la descarga de UiPath, la anterior versión. Esta es la nueva versión, así que bien, si les parece similar estos pasos, algunos pasos van a ser similares, pues mucho mejor. Entonces vamos a descargar el UiPath Studio, vamos a darle clic a Download UiPath Studio. Y vamos a esperar que descargue este instalador. Ya cuando lo tengamos descargado, lo que vamos a hacer es instalar el UiPath Studio. Y luego vamos a comenzar a navegar sobre el orquestador y la configuración que va a tener este orquestador con nuestro UiPath local, nuestro UiPath Studio de nuestra máquina. Bien, ya tenemos descargado el UiPath Studio, así que vamos a darle doble clic.
aquí está abriendo el UiPath y vamos a ver cuáles son las configuraciones que también tenemos que hacer al momento de instalar el UiPath Studio. En este caso, como están viendo, es la versión 20.10.2. Esta es la versión que UiPath desplegó en octubre del año pasado. Para los que ya tienen instalado el UiPath Studio y quieren hacer uso de otra cuenta, voy a enseñarles cómo hacer el cambio de esta cuenta para que puedan ustedes configurar con una nueva cuenta que están tratando de instalar. Bien, parece muy sencillo, pero algunas veces esto no se sabe. Así que para hacer esta acción o para hacer esta actividad, lo que vamos a hacer es darle clic a este icono de un usuario. Y lo que vamos a hacer ahora es iniciar sesión. Vamos a darle clic a este botón y aquí también vamos a darle a este botón que está aquí. Vamos a iniciar sesión. Bien, y les va a dirigir a esta página para que inicien sesión. En este caso, si es que ustedes tienen una cuenta de Google, si es que ustedes tienen una cuenta en Microsoft y así, etcétera. Entonces, en mi caso, voy a utilizar una cuenta de Microsoft. Vamos a poner aquí mi cuenta de halson@outlook.com. Vamos a darle siguiente. Nos va a pedir la contraseña, pues ingresamos la contraseña. Damos iniciar sesión. Y aquí nos va a aparecer este pop-up que está aquí. Abrir UiPath, pues le damos abrir UiPath. Y automáticamente va a enlazar la cuenta de halson@outlook con el UiPath Studio que estábamos tratando de iniciar sesión. Bien, ahora aquí nos aparecen 3 tipos de UiPath Studio. Recordar que para cada tipo existe un desarrollo distinto. En este caso, el UiPath Studio X. Para los que han podido estar en la charla de la comunidad de UiPath Perú, aquí también se habló un poco sobre este UiPath Studio X, que viene a ser más que todo una interfaz, una herramienta de usuario. No tiene ciertas actividades como tendría el Studio o el Studio Pro, y es más que todo esto para un usuario que quiere desarrollar actividades o tareas diarias. Entonces, el UiPath Studio es lo que nosotros ya conocemos. Hemos estado trabajando mucho tiempo con el UiPath Studio y tiene actividades cotidianas que siempre utilizamos al momento de desarrollar. Sin embargo, el UiPath Studio Pro, tiene muchas actividades para un desarrollo experimentado. También lo que te despliega aquí en el UiPath Pro es trabajar con My Workspace, con el testing, etcétera, etcétera, componentes o formas de trabajo que UiPath está abriendo, que en este caso viene a ser el Pro de manera profesional, para que podamos también hacer uso de todo ello de manera community. Entonces vamos a darle clic aquí en UiPath Studio Pro para que tengamos todo ese bagaje de información y actividades que podamos utilizarlo al momento de desarrollar nuestros robots. Luego, aquí vamos a escoger qué tipo de actualizaciones va a hacer UiPath con respecto a tu UiPath Studio. En este caso puede ser el estable, como también puede ser los que se van desplegando cada cierto tiempo. Por ejemplo, como les mencioné, existen 2 versiones estables que se despliega cada año. Por ejemplo, el que pasó fue el 2020.4.x y también el 2020.10.x. ¿Por qué digo X? Porque en esos lapsos de tiempo UiPath va desplegando, por ejemplo, 20.4.10.5.2 y tantos despliegues que hace hasta que llega a la versión estable, que vendría a ser el 20.10.1.2 y así sucesivamente hasta el próximo año. Entonces, si nosotros queremos el estable, es muy probable que solamente quede el 20.10.2, el que sea más estable. Y si utilizamos esto, que siempre dan las últimas versiones, entonces cada vez vamos a estar viendo las diferentes versiones que va a ir desplegando UiPath. Para nuestro caso, nosotros queremos estar siempre ahí atento a lo que va lanzando UiPath, probando, mejorando y comunicando a UiPath sobre sus lanzamientos, sobre qué es lo bueno que ha hecho y qué es lo que tal vez se está fallando por ahí. Si queremos hacer eso, debemos utilizar esta opción. En mi caso, a mí me gusta poder investigar, poder ver, poder analizar algunas actividades que despliega UiPath y luego comentarlo a UiPath mismo y decirle, mira, esto está faltando, esto, aquello, esto por el otro. Y aquí va un dato donde pueden hacer esos comentarios, amigos y amigas, en el forum. El forum es el lugar exacto donde ustedes pueden
pueden ir y decirle a UiPath, esto hay que mejorar, con esta actividad estoy teniendo tal problema, etcétera, etcétera, y gustosamente ellos responden a la brevedad. Bien, entonces vamos a darle clic aquí. En esta siguiente pantalla vamos a darle solamente continuar. Estos son los diferentes ambientes donde podemos nosotros almacenar nuestros proyectos con respecto a versiones. Vamos a darle continuar y amigos y amigas, ya tenemos configurado nuestro UiPath Studio Pro. Antes de poder irnos al orquestador, aquí les va un datazo. Bien, lo que sucede en esta última actualización, en estas últimas actualizaciones que UiPath ha lanzado, es que cuando tú configuras e instalas tu UiPath Studio en tu local, obviamente ya previamente has creado tu cuenta de cloud, ¿no? Tu orquestador ya lo tienes creado. Entonces, luego de haber instalado tu UiPath Studio Pro y haber iniciado sesión, lo que va a pasar es que automáticamente UiPath ya conecta tu UiPath Robot, tu UiRobot o tu UiPath Assistant con el orquestador. Eso significa que tú ya no tienes que configurar, no tienes que conectar nada. ¿Y cómo y dónde lo podemos ver? Pues vamos a entrar a UiPath Assistant. Aquí lo tenemos, UiPath Assistant, lo buscan, abrimos y nos vamos a esta parte de Preference. Aquí vamos a poder ir al orquestador, a las configuraciones del orquestador, y aquí está, amigos y amigas. Automáticamente ya lo tenemos configurado, ya lo tenemos conectado con el orquestador. Aquí en el status nos dicen que la licencia ya está conectada. Entonces, ¿qué tenemos que ver en el orquestador? ¿Qué debemos hacer en el orquestador? Pues vamos al orquestador para poder ver qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta al momento de haber realizado los anteriores pasos. Si eres nuevo viendo UiPath y no has conocido todavía este mundo del orquestador y las conexiones con el UiPath y todo este mundo, entonces has llegado al video, has llegado al lugar indicado. Aquí te voy a dar un breve resumen de lo que viene a ser el orquestador y el orquestador actual. Recordarles, para los que están viendo por primera vez este video, los que han visto el anterior video y ahora están viendo este video, UiPath en su interfaz del orquestador ha cambiado mucho. Bien, como les comentaba, el orquestador para UiPath ha cambiado, y si han podido también investigar, ver en los cursos del Academy, va a encontrar un curso llamado My Workspace. Ese curso lo que te va a indicar es que esta carpeta, que viene a ser una carpeta moderna, ya no es una carpeta clásica como lo es el default o el shard que está aquí. My Workspace es una carpeta moderna. Y aquí un datazo, otro datazo, amigos y amigas. Muchos han comenzado a consultar por qué. Antes, cuando tú tenías esta carpeta clásica, ¿dónde creas las carpetas antes de poder detallar? Vamos al tenant y aquí tenemos folders. Bien, este folder lo que te va a decir es que cuáles son los que tú tienes, los folders que tienes asignados a tu tenant, ¿no? En este caso el default, que es una carpeta clásica, como también lo es esta carpeta de aquí. Entonces ambas carpetas son carpetas clásicas, a diferencia del My Workspace. Esa carpeta del My Workspace es una carpeta moderna. Si nosotros queremos agregar una carpeta moderna, aquí lo podemos ver. Aquí están los dos tipos de carpetas, modernas y clásicas. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Es que si tú utilizas una carpeta clásica y comienzas a crear procesos, subes tu robot al orquestador, generas tu proceso, esos procesos no se van a ver reflejados en el UiPath Assistant. Les voy a mostrar. Este UiPath Assistant te debería mostrar los procesos que están creados en el orquestador. Y desde aquí tú puedes darle play, tú puedes ejecutar los robots sin ningún problema. ¿Qué pasa con las carpetas clásicas? Si es que tú estás utilizando carpetas clásicas y allí lanzas tus paquetes, allí creas tus procesos, no se va a ver reflejado aquí. No te asustes y no vayas al foro a criticar a UiPath. Más bien lo que tienes que hacer es saber y conocer cuál fue la actualización de UiPath hasta ahora. Lo que pasó es que las carpetas modernas son los únicos o las únicas carpetas que, si es que dentro de ella tú creas procesos, vas a poder ver aquí esos procesos. Eso quiere decir, si yo aquí en mi carpeta My Workspace yo creo un proceso, entonces lo que va a pasar es que ese proceso se va a ver
reflejado aquí. Ojo ahí, amigos y amigas, eso fue un datazo que les estoy dando porque muchos de ustedes capaz quieren ver sus procesos reflejados en el Assistant o en el UI Robot y muchas veces no lo encuentran. Bueno, ese es el punto. Luego, amigos y amigas, ¿qué es lo que va a pasar? Como nuestra configuración con el orquestador actualmente está por default, está conectado con el My Workspace. ¿Ok? Si abrimos el Joypad Robot, también allí podemos ver, si nos vamos a orquestador setting, allí vamos a poder ver cuál es el que está conectado al orquestador. ¿A qué me refiero con que esté conectado y por qué hago énfasis en esta conexión? Porque si nosotros subimos a nuestro orquestador paquetes, vamos a tener dos tipos de lugares donde vamos a enviar, ya sea a la carpeta default o ya sea a la carpeta My Workspace. Hay que tener cuidado. Por eso hay que saber cuál es la conexión que tenemos entre el Joypad y el orquestador. En este caso estamos viendo que la machine key aquí es este código. ¿Y dónde lo podemos encontrar ese código? Pues vamos a buscarlo en el orquestador. Para ello vamos a nuestro tenant porque allí encontramos las machine. ¿Dónde se crean las machine? Aquí en este tenant. Aquí está. Y si se dan cuenta, esta es la machine que se ha creado automáticamente por el Joypad. Joypad, al momento que tú creaste tu cuenta, automáticamente creó este espacio, creó la machine, hizo la conexión y ya lo tienes todo listo como para trabajar. Entonces, si nos vamos a aquí, damos clic y le damos clic en editar, vamos a encontrar que la machine que tenemos aquí es el mismo que tenemos aquí. Eso quiere decir que la machine del My Workspace es el que está conectado con nuestro UI Robot o con nuestro Joypad Assistant. Rápidamente vamos a hacer un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Vamos a subir un paquete aquí al orquestador, así que vamos a nuestro Joypad Studio Pro. Ya estando aquí en nuestro proyecto, vamos a darle Open Main rápidamente y solamente vamos a agregarle un mensaje que nos aparezca un pop-up. En este caso vamos a utilizar la actividad Message Box y vamos a colocar aquí Feliz Nuevo Año Team Halkson. Ahí está. Esto vamos a guardarlo y vamos a subir el paquete a nuestro orquestador. Bien, aquí está el nombre, aquí está la versión con la que va a ser creada. Vamos a darle Next. Si ustedes gustan pueden agregarle una nota. En mi caso vamos a darle Next. Y aquí está. Lo que te dice al momento de publicar, ¿dónde lo vas a publicar? En el orquestador, en el Workspace personal que tenemos, pero también lo puedes poner en el tenant, en el process del tenant. En este caso vamos a poner en el personal workspace que tenemos aquí y vamos a darle publicar y vamos a ver dónde nos está enviando ese paquete. Ok, se envió, vamos a darle ok. Nos vamos a nuestro orquestador. Bien, en nuestro orquestador lo que vamos a hacer es, si nos vamos a nuestro tenant genérico, aquí hay una sección donde dice package. Cuando nosotros, antes de estas actualizaciones del Joypad, de estas nuevas versiones que han salido, cuando nosotros publicábamos un robot al orquestador, todos se almacenaban aquí en este paquete, en esta sección de package, pero no lo encontramos y acabamos ya de subir un paquete al orquestador. ¿Dónde se ha subido ese paquete? Pues nosotros lo hemos puesto para que sea subido este paquete al My Workspace. Si nos vamos a My Workspace, aquí vamos a poder ver en esta sección, vamos a automatización y vamos a My Package. Si nos vamos a My Package, vamos a encontrar ese paquete que hemos subido. Aquí lo tenemos y vamos a ver sus versiones. La versión es 1.0.1, justo la que hemos subido. Pero otro datazo aquí, o mejor dicho, otra gran mejora que hizo Joypad al momento de realizar estos despliegues de nuevas versiones es que automáticamente se crea el proceso que nosotros antes, recuerdan que teníamos que crearlo, que íbamos aquí, agregábamos el proceso, etcétera, etcétera. Bien, en este caso Joypad ya lo crea automáticamente. Ahora, si nosotros revisamos, como anteriormente les había dicho, en nuestras carpetas modernas, cuando tenemos procesos, estos procesos ya se pueden ver reflejados en el Assistant. Así que vamos a ver el Assistant y vamos a comprobar si es que esta carpeta moderna ya permite mostrar en el Assistant los procesos. Y es correcto, aquí está, amigos y amigas, ya lo tenemos. Aquí está, por ser una carpeta moderna, el Joypad Assistant muestra los procesos. Entonces aquí ya lo tienen, ya lo estamos validando, amigos y amigas, y ustedes ya están comprobando que es así las nuevas versiones de Joypad. Vamos a hacer un ejemplo ahora de enviarnos al tenant genérico. Vamos entonces a nuestro Joypad Studio Pro y vamos a publicar.
Bien, vamos a ponerle igual la misma versión. Vamos al siguiente y aquí vamos a cambiar, vamos a ponerle Tenant Process y vamos a darle publicar. Ya se publicó, amigos y amigas, así que vamos a ver ahora dónde ha guardado el UiPath Studio al momento de lanzarlo al orquestador. Vamos a nuestro orquestador. Bien, vamos a refrescar este My Package, vamos a refrescarlo y no encontramos esta prueba. Si en el caso hubiésemos mandado al My Workspace, hubiese habido un conflicto porque las versiones serían las mismas. No se podría subir, pero en este caso no lo estamos haciendo. No lo está enviando aquí, lo está enviando, vamos a nuestro tenant y vamos a nuestro package. Y aquí está, amigos y amigas, aquí lo hemos mandado. Entonces ustedes ya tienen dos formas de poder enviar los paquetes, ya sea al package genérico del tenant, el default, como también al My Workspace. Bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Vamos a traer un próximo video y vamos a hablar un poco más de las configuraciones de esta nueva versión de UiPath, en este caso el My Workspace, cómo ejecutarlo de manera desatendida, el unattended, y cómo ejecutarlo de manera atendida, cómo hacer estas actualizaciones de licencias, ya sea licencia Studio Pro, licencia unattended, pero hasta el momento ustedes ya tienen cómo ejecutar los robots, cómo lanzar los paquetes al orquestador, así que se viene un nuevo video, viene a ser el video número 2 de esta sección de configuración del orquestador con el UiPath Studio. Así que si te ha gustado, dale like, no te olvides de suscribirte y compartir estos videos, que eso me apoya demasiado. Nos vemos en un próximo video.